Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Salas, yo soy El Opinón. Usted puede ver estos videos y leer opiniones en el blogspot, se llama elopinón.blogspot.com. Y hoy vamos a estar con el profesor Jorge Pulecio, autor de este libro que se llama Amor y Guerra en el Amazonas, un libro de relatos, de cuentos, de poemas que tienen que ver con esa hermosa región de Colombia, pero que también compartimos con otros países, y además no solo una región llena de conflicto, sino también de esperanza y soluciones. Escuchemos la entrevista. Buenos días, profesor. Juan Pablo, buenos días. Estamos con el profesor Jorge Pulecio. Esta es la Plaza Colombia, en el Parque West Lakes de Miami. Y estamos muy contentos porque el profesor está presentando esta obra, se llama Amor y Guerra en el Amazonas. Pero el profesor es un profesor de economía y sin embargo acá usted tiene relatos, tiene poesía, tiene fotografías de una época que ya se fue y tiene básicamente historias de la selva. Profesor, ¿por qué el Amazonas? Yo soy de la región amazónica, allá crecí, hice mi primaria, bachillerato y recién terminé en la universidad, me regresé a la región. Estuve como profesor de la Universidad de la Amazonia 4 años y también como secretario de Educación del Caquetá en el gobierno de Elisario Betancur. Y después he regresado permanentemente a esta mi familia, inclusive en el año 98, por iniciativa de los profesores de allá de la Universidad de la Amazonia, hicimos un ejercicio y me presenté como candidato a la presidencia de la República por un movimiento que lo llamamos El Sur también existe, Colombia viva, es Amazonia viva. La idea era que para los colombianos que no conocen la región amazónica, tienden a confundirla con los llanos, estigmatizan a la Amazonia porque la ven como una zona de guerrilla, de paramilitares, de narcotraficantes y de indios en la connotación racista de indios. Entonces lo que hicimos fue mostrar que la Amazonia no es solo violencia y droga, sino también una sociedad civil fruto de la colonización que durante medio siglo del siglo pasado, el siglo XX, se hizo sobre esa región. Y lo que hago en el libro es narrar el drama, la odisea, pero también la pasión por la manigua, por la selva en el sur del país. Y eso hicimos en la campaña también a la presidencia en el 98. Entonces, yo soy de la región e intento contribuir a crear sentido de pertenencia regional amazónica. Ahora, el Amazonas ha sido centro de todas las guerras en Colombia. ¿Qué lo hace así? ¿Es una región que ya tiene implícita la guerra en su sangre o es una región que por su carácter remoto la habilita para la guerra? Bueno, la región era selva virgen a pesar de las caucherías. En las caucherías se extraía la balata, el árbol del caucho, y se explotaba a los indios y a las indias, se violaba. Así se ocupó la Amazonia, tanto brasilera, peruana como colombiana. Eso terminó, como todos sabemos, en la guerra colombo-peruana, que en realidad fue una guerra entre caucheros. Entre caucheros y entre Alemania e Inglaterra. Colombia se fue con Alemania e Inglaterra con el Perú. Esa es, yo la denomino la Segunda Guerra, la guerra de las fronteras, donde los perdedores fueron los indios de toda la Amazonia. Antes había habido la ocupación por parte de lusitanos y españoles de la Amazonia, que también fue una guerra atroz. Luego la crisis de la colonización que se hizo durante la violencia en Colombia, la violencia desde la época de Gaitán hasta los 60, hasta el Frente Nacional. Lo que se conoce en Colombia como el periodo de la violencia. El periodo de la violencia. Ahí migraron hacia Putumayo, Caquetá, Arauca, hacia las regiones periféricas del país, migraron miles de campesinos. Mis padres y los padres de la mayoría de los caqueteños migraron en esa época. Gente del Tolima, del Huila, del Valle del pero Cauca. También el Valle del Cauca. Médicos de la costa, por ejemplo, eran típicos en nuestra región, pero también santanderianos. Cuando yo fui secretario de Educación, vinculé 48
afrocolombianos del Chocó a la Caquetá. Ajá. Bueno, ¿Qué hizo, perdón, lo interrumpo ahí, qué hizo que el Caquetá y que la región del Amazonas se convirtiera en un faro para todos esos desplazados? bueno, pero en adición a eso, la Iglesia Católica fue encargada de la educación y parte de la salud y de la construcción de Estado en las intendencias y comisarías por convenio con la Santa Sede. En ese proceso, desde el año 49, llegaron los sacerdotes de la comunidad consolata italianos, en concreto del norte de Italia, de Turín, y entonces ellos fueron nuestros profesores, Ajá. fueron nuestros ideólogos, ellos formaron a la región. Habían sustituido a los capuchinos que eran de Barcelona, de Cataluña. Entonces, fíjese que somos indios, más mezcla de migrantes colombianos, más italianos y catalanes que formaron esta región. Pero con la crisis de la colonización durante los años 60, eso estalla en los años 70. Ese estallido de los años 70 se da un estallido político, fue el movimiento de la ANUC, el gran paro campesino más grande que ha habido en Colombia fue en Florencia en 1972. No era lucha armada, no había guerra, el Caquetá era un oasis de paz. En esa época la guerra estaba más por el lado de Santander, Claro, lo que se mencionaba en esa todavía época, la Tolima. cimitarra. Bueno, y el ELN había aparecido en Santander, pero en Tolima y parte del Huila. Caquetá era un oasis de paz, pero la crisis de la colonización y la movilización de la NUC terminó llevando a la gente a la confrontación con el Estado, y el Estado le dio a eso un tratamiento represivo, militar, y no de acuerdos y de consensos. Bueno, y en ese contexto floreció la guerra. Ya estuvo el EPL, el ELN, pero sobre todo estuvo el M-19 en los años 70, 80, el M-19, y las FARC siempre permanecieron en el norte del Caquetá. Allá por primera vez en el año 1980, la izquierda le gana a la derecha unas elecciones regionales. En 1980 pierde Turbay frente al Frente Democrático del Caquetá, donde estaba firmes el Partido Comunista y el galanismo. Y eso no es gratuito, es la crisis de la colonización, del problema agrario, el desplazamiento de la gran guerra de la violencia, más el nuevo conflicto. Por eso no es gratuito que los negociadores en La Habana de las FARC sean del Caquetá. Iván Márquez, Luciano Marín, es un muchacho de Florencia, del mismo barrio donde yo crecí. La diferencia es que él estudió en el seminario y yo en La Salle. Pero varios de los negociadores son del Caquetá. El segundo al mando del ELN es del Putumayo. Es un problema agrario, es un problema de colonización, pero también los grandes narcos del país fueron del Caquetá. Y grandes militares del ejército y paramilitares han sido de la región amazónica. La academia y la sociedad civil han sido los grandes perdedores. Es muy poco el espacio que quedó para el ámbito de la cultura, de la educación, que venía formándose en los años... área, en la región? No, el ámbito de la... región? No, a nivel nacional. Okay. La expresión de la cultura regional amazónica es muy endeble, es marginal. Con la guerra lo que sabemos que el que primero pierde es la verdad, pero pierde también la sociedad civil, pierde la cultura, la educación. Y lo que se había hecho con los curas capuchinos y consolatos, y con el esfuerzo del Estado también de crear una región en la Amazonia con presencia nacional, eso terminó en la crisis de los cultivos ilícitos, del sálvese quien pueda, de la cultura del atajo, y eso terminó acabando también con las familias, con la unidad y la emergencia de una cultura que allá se expresaba en las semanas culturales del Caquetá. Bueno, la esperanza con el proyecto de paz, con el proceso de paz, es no solo que se acabe
la guerra y la violencia. Nosotros hemos sido en el Caquetá y el Putumayo los mayores víctimas de la violencia por número de habitantes. Claro, las mayores víctimas están en Antioquia, mayor número de víctimas, pero por porcentaje de habitantes ha sido Caquetá. Entonces no solo hay que parar la muerte, la tortura, la desaparición, el secuestro, hay que parar también ese proceso que llevó a negar la construcción de sentido de pertenencia regional amazónico. Y en eso las universidades, la cultura, la educación y la literatura tienen que ayudarnos. En eso andamos tratando de hacer un aporte en la cultura. Volvamos entonces a la literatura, porque estamos con el profesor Jorge Pulecio hablando de Amor y Guerra en el Amazonas, que publica Editorial Planeta. Profesor, ¿a qué horas, en medio de todas sus disertaciones económicas, sus estudios económicos, sus viajes al extranjero, escribió usted estos relatos? Acá, como le digo, hay mucho poema, mucha poesía, mucho lenguaje literario que no es típico en un economista. ¿Qué pasó? Bueno, yo escribí estas notas, estos relatos y estos poemas como catarsis para sobrevivir en los momentos más agudos de la confrontación en el Caquetá en los años 80, en realidad. Ahí está la génesis, ahí los escribí, nunca con el ánimo de publicar. Yo había decidido ser un economista, profesor de la Universidad Nacional, y hacer mi espacio académico en la teoría económica, además. Pero para sobrevivir... Nada más abstracto que eso. Por supuesto. Para sobrevivir de la tragedia humana que vivimos en el Caquetá, yo siempre escribía todos los días alguna nota solo por catarsis. Algo que no fuera teoría económica, sino que tuviera que ver con su corazón, con su vida, con mi su vida, experiencia. Con la supervivencia. Veía morir a mis amigos o ver que se iban para la guerrilla o para el ejército o para los paramilitares. Yo veía esa tragedia, yo mismo fui víctima de esa tragedia. El ejército creía que los que éramos profesores de la universidad y éramos intelectuales de izquierda éramos guerrilleros, y entonces nos ponían presos apenas había un operativo de la FARC o del M-19. Y bueno, y viví esa tragedia y entonces para sobrevivir escribí esas notas. Después una amiga mexicana me llevó, me dijo, no, esto vale la pena escribirlo, perdón, publicarlo, y ella se encargó de que se publicara en México con Editorial Los Reyes. Yo un día, ya eso editado, les planteé a los de Planeta, mire, se puede coeditar. Les envié el texto y en 3 días me contestaron, no, no lo coeditamos, lo vamos a editar, y lo publicaron en Colombia. En realidad, Ricardo Silva salvó el texto de una mediación solo personal, de reflexión interior. Ricardo Silva es el prologuista. Él hace un prólogo y él dice que es una novela y que vale la pena publicarla porque rescata no solo una época, sino muchas vidas perdidas, muchas pasiones y mucho amor por la selva. Él dice que estamos todos aquí. Cuando dice que estamos todos aquí es porque se refiere a que hay toda clase de historias, no es una historia específica de un personaje o 2 personajes que se enamoran, sino que hay muchas historias que se entrecruzan. Más o menos lo que ocurre en la región del Amazonas durante el periodo en el que usted está escribiendo, es decir, la confluencia de gente de todo el país, de gente de todo el mundo y de todos los intereses que se concentran en esa área y al concentrarse entran en conflicto. El símil que pone Ricardo es brillante. Él dice, en la Segunda Guerra Mundial, desaparecidos, las víctimas pasaban por algún lugar y escribían, aquí estoy yo, y ponía su nombre, a ver si alguien lo encontraba. Él dice que este libro es algo similar. Aquí estamos todos en el Caquetá, porque estamos de todo el país
los migrantes de la costa, de los llanos, de Antioquia, pero también del Huila, Tolima, etcétera, pasamos por el Caquetá. Una nota, en el Caquetá el batallón Juanambú llevaba soldados de todo el país Sí. a entrenarse. Entonces, mucha gente pasó como soldados por el Caquetá, Muchísimo soldado colombiano ha pasado por el Caquetá. a entrenarse incluso en la época de paz, antes de esta guerra que estamos viviendo todavía. Y entonces él dice, aquí estamos todos en este relato, bien como víctimas, como victimarios o como testigos, que a veces los testigos creemos que somos inocuos, que bueno, yo no tuve la culpa. No, todos somos culpables de alguna forma, o por la acción o por la omisión. Y la tragedia que se ha vivido de la guerra, Yo pero diría que también todos la somos pasión, responsables. todos somos responsables de alguna forma. Pero también a la guerra se va también por pasión. No hay amor sin pasión, no hay guerra sin pasión. Hablemos de pasiones, profesor. ¿Cómo encontró usted pasiones en su Caquetá? Bueno, cuando era niño, yo no salía de la casa, que en realidad era la escuela donde mi mamá era maestra, sin dos caucheras, una cauchera así y otra cauchera, para matar pajaritos. Hoy eso es una tragedia, matar pajaritos. Pero de lo que más me encantaba era internarme en la selva virgen, sin miedo ninguno, como a muchos les da, a ver los animales, a oír el ruido de las hojas al caer dentro de la selva, a las aves, a las lagartijas, pero también a los animales de caza y que íbamos a cacería con mi papá, que era un colono. Y eso me enamoró de la selva. Yo no puedo superar el amor a la selva por ningún otro amor. Después, con la vida, pude caminar la Amazonia brasilera, peruana, ecuatoriana, colombiana, pero siempre quedé pegado a la selva, a los ríos, a las cascadas y a la vida de niños libres en el agua. Eso lo dejo reflejado en este libro. Y después hay, por supuesto, vienen las pasiones de las mujeres bellas del Caquetá, de mis enamoramientos, ¿De los enamoramientos de ellas también o no? también de ellas, por fortuna, no fui solo yo, pero también de los desamores, también hay desamores, también hay tragedia en el desamor. En el amor siempre queda algo de tragedia, por supuesto. Algo sí, y esa pasión la viví y la dejé consignada en su momento, y entonces pues ya el relato no daba, tocaba algo de poesía, y entonces nos atrevimos a cometer algunos poemas también de ese amor, pero no solo a las mujeres y a la manigua, sino también a la gente. Sí. Gente muy bella que fue muy buena conmigo o que se entregó por amor a pasiones como la revolución o la contrarrevolución. También están reflejadas en relatos muy cortos. Sí, hay unos cortos, hay otros largos y hay algunos que son cuentos, pero otros son poemas. Nosotros ya continuamos aquí en el Opinón. Pero, profe, déjeme primero decirle, profe, y segundo, atreverme a sacarlo un poco de ese contexto. Usted habla de la selva y habla con esa pasión del que la vivió, del que nació en ella, del que la conoce íntimamente. La selva es para todos en el imaginario la fuente de toda riqueza de vida. Es una proliferación espectacular de vida. Pero irónicamente la selva es más efímera en su vida que el desierto, por ejemplo. Las plantas del desierto duran muchísimos años, son las mismas que están en el mismo lugar porque no tienen lugar a reproducirse con frecuencia. En la selva es todo lo contrario, el insecto está dispuesto a que se lo coma el siguiente predador, los animales están todos a punto de ser presa de otros
y hay una renovación permanente de la selva. ¿Usted piensa que va a ocurrir algo similar con el Amazonas colombiano? ¿Hay un renacer de nuestra gente en esas selvas? ¿Este proceso de paz nos llevará en esa dirección? Juan Pablo, la Amazonia es una gran cuenca. La Amazonia continental tiene unidad espacial, pero también biológica y de ocupación humana. La tragedia de la Amazonia es continental, no solo colombiana. Y hay un punto que has tocado muy importante. Eh, por ejemplo, en Cundinamarca, en Bogotá, el suelo tiene mucho humus, o en el Valle del Cauca, o en el Sinú. En cambio, en la región amazónica, la capa de humus prácticamente no existe. La riqueza de la biota amazónica, de la flora, es por la cantidad de agua y de luz. Estamos sobre el Ecuador y ahí está el 18% del agua dulce del planeta. Esa agua y energía solar son la vida y se reproduce la vida, pero también la muerte de manera permanente en la Amazonia, como tú lo notas, y entonces es la capa orgánica, son los desechos de los propios árboles y de los animales que se descomponen mucho más rápido en la Amazonia por el calor. Las micorrizas son las que descomponen y crean el alimento para la propia flora. Por eso si se tala la Amazonia queda un desierto y ese desierto reflejará la energía solar que ahora la absorbe la biomasa, la reflejará y la temperatura del planeta se calentaría entre 4 y 6 grados de manera permanente, todo el planeta, si se talara la Amazonia completa. Como sabemos, al subir la temperatura a 6 grados centígrados, implica que se derriten los casquetes polares, se eleva el nivel del mar y desaparecen grandes ciudades, incluyendo Miami, lamentablemente los Everglades. Pero por supuesto Nueva York. No es Tumaco lo que le preocuparía a la humanidad, sino las grandes ciudades que son puertos. Casi todas costeras, por supuesto. E islas, o los Países Bajos. Por eso, Holanda ha invertido tanto en la Amazonia. Pero ¿usted cree que hay un renacer de ese sentimiento y de esa necesidad, de esa urgencia en la cultura amazónica para protegerse, para defenderla, para que no suceda esto? Fíjense que estamos en un momento privilegiado de la historia de la humanidad y de la Amazonia. La comunidad académica desde mediados del siglo XX sabe esto que acabamos de decir, que la Amazonia es vital para mantener el clima del planeta. Pero la comunidad política y la población del común no lo sabía y comenzó a saberlo ahora. Y estamos, por ejemplo, en la Amazonia colombiana en una tensión muy grande entre la explotación de petróleo y la conservación del agua y la biodiversidad. El punto es que hasta ahora eso se estaba haciendo por la vía de la guerra. Y la guerrilla se oponía a la explotación petrolífera, pero finalmente negociaba por una plata. Es decir, era inconsecuente su mensaje. Ahora le toca a la sociedad civil, ya no del mundo académico o los intelectuales de Colombia, sino a la comunidad de la región y a los colombianos, defender la biodiversidad, la vida y defender el clima, pero no por la vía violenta, sino por la movilización de masas, por el convencimiento académico, cultural. Anoche escuché a Bernie Sanders aquí en la Florida, en Miami, en la Feria del Libro, en algo que estoy de acuerdo con él, es por la vía de la cultura, de la formación, de la educación, que podemos transformar la acción de las empresas multinacionales que quieren solo la explotación minera y petrolífera en la región amazónica, lo cual convertiría eso en lo que fue la tragedia de Arauca o de Casanare. Profesor, no puedo dejar de aprovechar, porque ya se nos está acabando el tiempo,
para hacerle una pregunta que ya se sale un poco de este territorio, pero en el que sé que usted tiene algo para decir. El tema de la globalización, que ha sido durante décadas la tendencia, particularmente al inicio como un proceso que provenía del neoliberalismo, que proponía la apertura de fronteras económicas, hoy parece estar en reversa. Llega a los Estados Unidos Donald Trump con un lenguaje antiglobalista que coincide irónicamente con el lenguaje antiglobalista que ha predominado en la izquierda en todo el mundo durante todo este tiempo. ¿Por qué esa coincidencia entre las dos vertientes y qué resultados va a tener el que los principales países capitalistas empiecen a dar una reversa a ese proceso de globalización que llevaba décadas? Juan Pablo, muy importante la pregunta. Mire, la globalización en términos económicos es en realidad el advenimiento de nuevas tecnologías, tanto de información, de sistemas, de transporte, de nuevos materiales, que han hecho que la competencia entre las empresas se haga ya no por bajar salarios, sino por la innovación y la introducción de nuevos productos y nuevos procesos. Como tal, las nuevas tecnologías de los últimos 35 o 40 años llegaron para quedarse, pero transforman la manera como las empresas se localizan a escala planetaria buscando los sitios donde encuentran materiales, seres humanos más innovadores e instituciones más aptas para competir. Esa globalización como tal llegó, pero hay perdedores de esa globalización. Y entonces han resistido a la globalización derechas e izquierdas en el mundo. Los mayores enemigos de la globalización son los talibanes, que enfrentan la globalización como enfrentar las tecnologías. Entonces se oponen al internet, a la radio, a la televisión, y resisten manteniendo la identidad, la unidad de sus pueblos, quieren vivir sin esas tecnologías aislados del mundo. Vemos lo que ha ocurrido con ese radicalismo talibán, que es una derecha fanática, religiosa, antiglobalización vista como tecnologías y empresas multinacionales. Pero hay otros perdedores, hay perdedores. La mano de obra no calificada es una gran perdedora, y en general el empleo. Y en ese sentido, en los propios países que propiciaron la globalización como Estados Unidos, hay grandes masas ciudadanas perdedoras. Lo que fue la época del resurgimiento norteamericano entre las dos guerras mundiales y posguerra, que construyó una hegemonía de la tecnología, del pensamiento norteamericano, pero también de las finanzas, eso ahora ya no va más. El modelo neoliberal permitió una concentración del ingreso donde las clases medias y los trabajadores han sido redundantes para la innovación tecnológica. Sobra mano de obra. Y a eso ha resistido tanto la izquierda como la derecha nacionalista. Y estamos ante un riesgo, tanto en Francia con Le Pen, como en Gran Bretaña con el Brexit y aquí en Estados Unidos con Trump. Perfecto. Pero también en nuestros países, sí, claro, de América Latina, de un populismo antitecnología, antiglobalización, que busca ahora recluirse en el nacionalismo, en la homogeneidad, porque ven que la diversidad que propició la globalización los amenaza, y estamos ante riesgos profundos de una nueva agudización de los conflictos internacionales y nacionales, justo producto de la globalización. La esperanza es que la democracia hasta ahora, el modelo de democracia occidental, no ha podido darle respuestas, salidas a los costos de la globalización. Entonces aparecen como modelos el éxito de China, que es sin democracia, de Turquía, de Rusia. Y entonces esos autoritarismos, como en el caso también de Colombia, ciertos mesianismos de derecha, aparecen como salvación de mucha gente frente a la globalización. ¿Cuánto tiempo le da usted a ese proceso? ¿Cree que va a ser un proceso de décadas? Yo creo que en Estados Unidos tendremos un periodo tal vez de unos 8 años de resistencia a la globalización desde la derecha, pero vendrá
un resurgimiento de nuevo, de aceptar la diversidad, la complejidad, la equidad, y de nuevo volveremos a políticas de corte social, dominando los aspectos costosos de la globalización. Creo que el péndulo de la política va a estar 4 o 8 años tal vez en Estados Unidos, pero también en Europa, en el área de la derecha, y volverá de nuevo a el mundo a reconocer que en la diversidad también podemos convivir en paz, podemos aceptar al contrario. Va a seguir la explosión de movilización social en el mundo, y en Colombia esperamos que eso coincida con un periodo de aclimatamiento de la paz, de convivencia, y por supuesto que se acabe la guerrilla y lo que la guerrilla ha engendrado, no solo la violencia, sino que ha engendrado a una derecha también no contemplativa, una derecha fundamentalista. Creo que eso lo vamos a superar en mediano plazo. Entérese más en Amor y Guerra en el Amazonas, profesor Jorge Puliesio, también conocido como Kaiser. No alcancé ya a preguntarle, tengo más preguntas, pero las respuestas, muchas de ellas las encuentra aquí. Mil gracias, profesor, por venir esta mañana a acompañarnos aquí en El Opinón, y esperamos que esta entrevista sirva a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, para que se interesen no solo en el libro, sino también en varias de las ideas planteadas acá. Mil gracias, profesor. Mil gracias, Juan Pablo, y a la amable audiencia un saludo muy cariñoso desde la Amazonia colombiana. Muchas gracias.